¿Qué tal, apreciados amigos? Espero que se encuentren muy bien. Les deseo un feliz sábado de parte de mi persona desde aquí. Sean bienvenidos a este pequeño repaso de la lección. Ya estamos terminando la lección de este trimestre, las lecciones importantes, interesantes, que se han titulado sobre la apologética. Y bueno, vamos a extrañar todos estos temas que hemos estado aprendiendo a lo largo de este trimestre. Y bueno, la lección de esta semana ha tratado sobre el infierno. El infierno. Y bueno, yo sé que allí en tu casa has estudiado este tema en tu lección de escuela sabática joven. Y bueno, en esta ocasión no solamente quiero hacer un simple repaso, sino que quiero hacer una pequeña reflexión de algunos detalles que la lección también consideraría sobre este tema, sobre el infierno. Y bueno, va a ser de mucha ayuda para ti, para mí y para todos aquí nosotros. Bueno, antes de iniciar con este pequeño repaso, reflexión de este tema, vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, porque eres un Dios bueno, misericordioso, y porque en tu palabra, Señor, nos muestras que tú eres un Dios de amor, de misericordia y sobre todo de justicia. Señor, tú nos amas y nos quieres dar la vida eterna, Señor. Para ello, nosotros tenemos que abrirte nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a poder reconciliarnos contigo y sobre todo, ayúdanos a entender tu palabra en esta oportunidad. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana, el infierno, ha sido un tema bien controversial, ¿verdad? Nos ha dado muchas incógnitas, muchas preguntas a resolver y sobre todo cómo el infierno, esta doctrina bíblica, el infierno ha causado escepticismo, ha causado ateísmo, ha causado un rechazo de parte de muchas personas. Y podemos hacernos varias preguntas, ¿no? Una de ellas, la pregunta apologética de la lección, es ¿cómo puede acercar a las personas a Jesús el hecho de eliminar la doctrina de un infierno eterno? ¿Es acaso el infierno una doctrina bíblica? ¿Te imaginas sufrir por un día quemándote en el fuego? Imagínate, tal vez no quemándote un día, sino 7 días quemándote, o tal vez un año, o 1000 años, o 1 millón de años. ¿O qué tal si te estás quemando en el fuego del infierno 400 millones de años sin fin? La mayoría de cristianos sinceros creen que Dios prolongará esta agonía por toda la eternidad. Y aunque alguien le ruegue con lágrimas que le deje morir, Dios no se lo va a permitir ni siquiera que se desmaye por un instante. Será un sufrimiento atroz y sin fin. ¿Y todo esto por qué? ¿Todo esto por qué? ¿Por portarse mal o por rechazar a Dios? Esta doctrina del infierno tergiversa el carácter de Dios, el carácter de nuestro Creador y lo convierte en un ser odioso, tirano, que disfruta del sufrimiento de su creación. Y esto, para nosotros, considerarlo verdadero, provocaría en nosotros una obediencia hacia Dios en base al miedo. No estaríamos obedeciendo a Dios por amor, sino por miedo. Y esto implica un castigo que no tiene ningún propósito salvador o redentor, porque el único propósito del infierno, ¿cuál es? Causar dolor, causar sufrimiento sin fin. Y encima, esta doctrina no resuelve el problema del mal. Al contrario, ¿qué lo hace? Lo hace eterno. Ahora, si esta doctrina está en la Biblia, habrá que aceptarla, ¿no? Habrá que aceptarla, aunque no podamos entenderla. Pero, ¿y si no está en la Biblia? ¿Y si lo que te han contado del infierno no es cierto? Vamos a ver algunos puntos claves que, a la luz de la Biblia, vamos a entender la verdad sobre el infierno. En primer lugar, la definición de infierno, según el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que el infierno es un lugar de tormento eterno, un lugar de tormento eterno consciente.
donde según algunas iglesias tradicionales, y en especial la Iglesia Católica, los pecadores después de la muerte son condenados a las llamas del fuego eterno. Interesante definición que hace la RAE, ¿verdad? Es más o menos cómo nos ha enseñado, cómo nos hemos imaginado. Incluso cuando analizamos el tema del infierno según los chinos o según los hindúes, tiene también alguna similitud. Por ejemplo, para los chinos existe lo que es el Diyu. ¿Qué es el Diyu? Un inframundo, un infierno con varios niveles, donde las almas son torturadas severamente antes de poder reencarnar. Ahora, el infierno según los hindúes se llama Naraka. ¿Y qué es Naraka? Es un reino infernal temporal, un lugar de sufrimiento, donde las almas sufren y pagan su karma antes de volver a nacer. Y también los budistas creen en este tipo de infierno, o los musulmanes también, que consideran el infierno como, con el nombre Yahanam. ¿Y qué es Yahanam? Es el término árabe para el infierno en el Islam, descrito en el Corán como un lugar físico y espiritual y de tormento intenso, de fuego intenso y también de fuego negro y tiene siete niveles debajo de la tierra. Y esto está destinado a quienes, a los hipócritas, pecadores, que tienen graves faltas y que han rechazado a Dios, en este caso a Alá. Pero cuando leemos la definición de infierno según los griegos, nos damos cuenta que tiene similitud con la supuesta doctrina de la Biblia. Según los griegos, el infierno es donde los muertos van al inframundo y este inframundo es gobernado por Hades, Hades, un dios, Hades, donde el Tártaro era la zona de castigo para los malvados. Estos conceptos de tanto del diccionario y de las otras culturas nos dan a entender que existe un infierno, un lugar en el cual Dios disfruta que los pecadores sean castigados eternamente y que sufran. Y cuando vamos a la historia, nos damos cuenta que hubo un personaje importante en las iglesias tradicionales para poder construir este concepto erróneo del infierno. Agustín de Hipona, tras ser influenciado por la filosofía griega y por la mala interpretación de algunos pasajes de la Biblia, dice una frase, una cita, donde muchos historiadores consideran que la teología de Agustín de Hipona influyó fuertemente en la forma en que el cristianismo occidental entendió el castigo eterno. El pensamiento de Agustín de Hipona estuvo marcado por la influencia de la filosofía griega, lo que contribuyó a la integración de elementos de la filosofía a la teología cristiana. Y cuán peligroso, apreciados amigos, es confundir o interpretar o incluir lo que dice la Biblia con otras filosofías paganas, conceptos que van en contra del carácter lleno de amor de Dios. Y ahora, cuando vamos a la definición de infierno según la Biblia, porque aparecen conceptos sobre este tema, nos damos cuenta de lo siguiente. Primero, el infierno no aparece en la Biblia. El término infierno no existe. No existe en la Biblia. Es una traducción de términos en hebreo y griego que originalmente, ¿saben qué? No tenían nada que ver con fuego. ¿Cómo así? La palabra infierno no existe en la Biblia, sino que es utilizada en el Antiguo Testamento como Seol. Primera palabra, Seol, hebreo. ¿Y qué es el Seol? Es el lugar de los muertos, el sepulcro, la sepultura, el lugar donde yacen los muertos. Seol. Y por esta razón, en diversas tradiciones, diversas tradiciones, traducciones bíblicas, esta palabra se ha convertido a estos significados. Y solo en algunos casos, Seol también ha significado infierno originalmente. Cuando nosotros leemos en el libro de Salmos, Salmos 9:17 nos dice, los malos serán lanzados al sepulcro. Los malos serán lanzados al sepulcro.
¿Qué nos quiere decir esto? Cuando lo traducimos en el idioma original hebreo, algunas traducciones consideran este pasaje de la siguiente manera: los malos serán lanzados al infierno. Ahí cambia un poco el concepto de infierno, que no tiene nada que ver con llamas, sino a la misma sepultura. O cuando vamos al libro de Números, al libro de Números capítulo 16, versículo 30 nos dice: pero si el Señor hace algo nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todas sus cosas y descienden vivos a la tumba, si descienden vivos al Seol, si descienden vivos al sepulcro, si descienden vivos al infierno, entonces ustedes conocerán que estos hombres irritaron al Señor. Y así podemos seguir buscando, encontrado que estos términos sepultura, Seol, también fue traducción de infierno. Esto indica que en muchos pasajes el término Seol o infierno se refiere simplemente al sepulcro o morada figurada de los muertos y no necesariamente un lugar de castigo eterno. Porque todos sabemos que en la Biblia este término Seol, sepultura, que es traducido también como infierno, es donde yacen los muertos y los muertos no saben nada, no tienen más memoria. Los muertos, muertos están. Jesús compara la muerte como un sueño. Y también vamos a ver más adelante que Jesús mismo se fue al Seol, al Hades. Y Hades también tiene una traducción de infierno. Por esa razón, el infierno no tiene nada que ver con las llamas, principalmente, tiene que ver con la sepultura. Y cuando vamos a Eclesiastés 9:10 nos dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol, al sepulcro, al infierno, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahí cambia un poco más nuestro concepto de infierno. Pero principalmente este término hace referencia a la sepultura, a la sepultura. Y como sabemos, el problema de algunos cristianos sinceros es que se les ha enseñado, se les ha enseñado que el alma es inmortal. Y como el alma es inmortal, va a vivir después de la muerte eternamente. Unos irán a vivir eternamente el cielo y por ende otros van a vivir eternamente en el infierno. Pero sabemos que Eclesiastés 9:5 nos dice: pero los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué cosa dice? Nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Siguen vivos eternamente? Nada saben, ni tienen más paga en el olvido. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó inmortal. Al principio, el hombre no conocía la muerte, no conocía lo que era el sufrimiento, pero justamente cuando entró el diablo y los tentó a pecar, les dijo la primera mentira. ¿Cuál fue? La primera mentira de Satanás fue: no moriréis. Desde este concepto, algunos, influenciados por el enemigo, empezaron a crear doctrinas que no están en la Biblia, porque los muertos nada saben. Pero algunos han interpretado que hay inmortalidad del alma, que el alma es separada de mi cuerpo. Yo tengo un alma y no es esa el concepto de la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos almas, somos seres vivientes, somos nefesh, nefesh hayat. Cuando Dios creó al hombre, lo creó del barro, creó su cuerpo, y cuando sopló el aliento de vida, sopló el ruaj, el hombre que fue un ser viviente, un alma viviente, pudo respirar. Y ahora cuando el hombre muere, su cuerpo se descompone y su respiración deja de existir. Él mismo deja de existir. La respiración, el ruaj, vuelve a Dios quien lo dio. ¿Y el alma? ¿Dónde está el alma? El alma somos nosotros. El alma descansa. El alma está muerta, donde no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay nada, porque los muertos nada saben. Interesante. Y cuando una persona muere, no va al infierno o no va al cielo,
¿Por qué dónde está? En la tumba, en el Seol, en el sepulcro. Qué interesante. Cuando vamos a Hechos capítulo 2 versículo 27, cuando vamos a la Biblia en Hechos 2 27 nos dice lo siguiente, porque no me dejarás en el sepulcro, en griego Hades, y también traducción de infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De qué estaba hablando Pedro? Esta es la prédica de Pedro en el día del Pentecostés. Estaba hablando de Cristo y estaba hablando sobre que Cristo estaba en el sepulcro, porque aquí dice, porque no me dejarás en el Hades, no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y para que Dios no dejara a Jesús en el Hades, Jesús tendría que haber estado allí en primer lugar. Entonces, ¿Jesús estuvo en el infierno? Jesús estuvo en el Hades. Recordemos que este término traducido proviene del hebreo Seol y griego Hades, que no tiene nada que ver con fuego. Entonces Jesús estuvo en el sepulcro, en el lugar de los muertos, descendió al Hades. Nunca dice que Jesús se quemó eternamente en el fuego del infierno eterno, sino que murió como cualquier persona. Cuando nosotros vamos al diccionario de esta traducción de sepulcro en griego, Hades, también considera el significado de infierno. Por esa razón el infierno no tiene nada que ver con llamas en primer lugar, tiene que ver con la sepultura, la fosa. Jesús estuvo en el infierno, ¿correcto? Pero no se estaba quemando, estaba en la sepultura, descansando, porque el tercer día con gran poder y gloria, resucitó de entre los muertos, y ahora él dijo lo que está en Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive y ahora tengo las llaves del Hades. Muy bien, pero ¿y ahora qué hacemos con los demás términos que aparecen en la Biblia? Los evangelios, por ejemplo. Allí aparecen términos que Jesús mismo usó para referirse al infierno. Cuando leemos Marcos 9:47 al 48, nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Interesante. Aquí se nos está hablando, espere un ratito. Muy bien. Jesús usó el término infierno en los evangelios. Y ese término de infierno se traduce en el griego como gehenna. Gehenna. Con Jesús dice, más te vale entrar al reino de Dios tuerto, con un ojo, que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, al gehenna, donde el gusano no muere, dice, y donde el fuego nunca se apagará. O sea que nos vamos a quemar eternamente, con el fuego eterno, en el infierno. Pero ¿qué estaba realmente queriendo decir Jesús aquí? Cuando traducimos este texto al idioma original, infierno es traducido como gen. ¿Y qué era Gena? Gena, como sabemos que Jesús hablaba en hebreo y no hablaba en griego, Gena viene del hebreo yi y nom. Cuando Jesús dijo yi y nom, estaba haciendo referencia al valle de Inom. Yi y nom es traducido del hebreo como valle de Inom. Y valle de Inom, ¿qué era? El Valle de Hinnom era el lugar conocido por todos allí en Jerusalén, donde era marcado que en ese lugar se quemaba basura, se quemaba personas, se quemaba animales, se quemaba mendigos, en un lugar de constante consumación de fuego. Incluso en el Antiguo Testamento ustedes pueden leer en Segunda de Crónicas que este lugar era exclusivo para los reyes paganos, donde allí sacrificaban ofrendas y quemaban a bebés como ofrendas al dios Moloc. Entonces Jesús, ¿qué estaba diciendo? ¿Un infierno donde el fuego nunca se apaga?
Estaba haciendo referencia a este lugar, a este valle. Por ejemplo, cuando nosotros leemos aquí en un texto donde está, cuando leemos en Mateo, cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 23 versículo 33, ¿qué cosa dijo Jesús a los fariseos? Les dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Si lo traducimos, sería, ¿cómo van a escapar ustedes de la condenación del Gehenna, del valle de Hinnom? Jesús no estaba hablando de un lugar de tormento eterno, estaba haciendo referencia a este lugar y todos allí entendían que Jesús está hablando de un juicio final, de un juicio donde arderán todos los pecadores que hayan rechazado a Dios. Ahí vamos con la pregunta crucial. ¿Arderán eternamente? Cuando se habla en la Biblia de este fuego eterno, porque Jesús hablaba del valle de Hinnom. Allí en el valle de Hinnom, en el libro de Isaías, en el último versículo del libro de Isaías, se presenta que allí hay un fuego eterno donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego nunca se apagará. Esta expresión, el fuego que nunca se apagará, tiene una definición importante, porque no está hablando de su duración. ¿De quién está hablando? Del fuego eterno divino que viene de Dios y el fuego que consumará como resultado eternamente la destrucción final. No habla de duración. Por ejemplo, cuando vamos a Judas 1:7, nos dice que Sodoma y Gomorra era una ciudad corrupta, una ciudad impía, una ciudad que se había burlado de Dios. Y justo fueron castigados con el fuego eterno. Pero al final, ¿el fuego se apagó o no se apagó? Interesante. Y cuando vamos al libro de Jeremías 17:27, nos dice que el fuego eterno descendió en las puertas de Jerusalén y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Hoy vas a Jerusalén y sigue ardiendo ese fuego. Claro que no. ¿Por qué? Porque ese fuego eterno no era eterno por su duración. La Biblia hace referencia a este fuego eterno. ¿Por qué? Porque proviene de Dios, es eterno, es divino. Nadie lo va a poder apagar en el juicio final hasta que consuma la maldad y la destruya. Por esa misma razón, el fuego eterno es porque habla de su procedencia y también porque habla de los resultados, el resultado final, la destrucción final de la maldad. Qué interesante, ¿verdad? Y justamente Ezequiel 28:18 al 19 nos dice que Dios quiere que el mal sea erradicado. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza. No dice, arderán eternamente, serán puestos en ceniza porque este fuego eterno los va a consumar. Y sobre la tierra los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti y espanto serás, y para siempre dejarás de existir. ¿Arderán eternamente? No, la maldad dejará de existir. Y yo les pregunto, ¿no? Ustedes se imaginan, todos nosotros nos encontramos por la gracia de Dios en el paraíso de Dios, pero en alguna parte de del universo hay gente que se está consumiendo, tu tío se está consumiendo, tu vecino se está muriendo allí eternamente. ¿No sería un poco contradictorio al carácter de Dios? Eso sería prolongar la maldad, pero no, Dios quiere destruir la maldad. Salmo 21:9 dice justamente que los malos serán consumidos por este fuego eterno. Malaquías 4:1 al 3 nos dice que serán como estopa y no quedará ni raíz ni rama. ¿Cómo serán? ¿Eternamente? No, serán como ceniza. Y Dios pondrá fin de una vez por todas a la maldad de forma permanente. Y Nahum 1:9 dice que su calamidad no volverá a aparecer, no se repetirá otra vez. Abdías 1:13 al 16 nos dice que los malos dejarán de existir y serán como si nunca hubieran existido. Qué tremendo, apreciados amigos, que Dios hace justicia no mediante un castigo interminable, sino exterminando el pecado y el sufrimiento, una extinción eterna.
de la maldad. Yo les pregunto, ¿este acaso no es el Dios de justicia y de misericordia? Claro que sí, porque Dios en ningún momento de su corazón, en ninguna parte, Él pensó que el impío muera. Dios no quiere la muerte del impío. Jehová nos dice en esta noche, no quiero la muerte del impío, sino que el impío vuelva en su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de sufrir, oh casa de Israel? Tú eres Israel espiritual. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para contigo y conmigo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No existe, apreciados amigos, este infierno tormento eterno, como nos ha enseñado en las películas, en las obras, en la filosofía, en la cultura o incluso en la iglesia. El infierno del que habla la Biblia es diferente. No es eterno, es redentor, salvador, donde la maldad será exterminada para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y Jesús no hablaba de este tormento eterno, de este infierno donde te vas a quemar eternamente. No, Jesús está hablando de la segunda muerte, el juicio final, el verdadero castigo del que hablaba Jesús, Gehenna. Ese día, ese día será la destrucción final de Satanás y de los pecadores. Serán quemados con fuego y azufre. La pregunta es, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esta destrucción final, este infierno que estaba hablando Jesús, los apóstoles y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento? Apocalipsis 24 al 6 nos dice que cuando Cristo vuelva por segunda vez, los justos estarán con Él 1000 años y luego de los 1000 años, allí con Cristo descenderemos del cielo y los impíos que quedaron en la tierra resucitarán para recibir su juicio final. Apocalipsis 20 13 para que lo revises. Y los que rechazaron a Dios son destruidos definitivamente. Esta es la segunda muerte, el infierno, mencionado por Jesús en la Biblia. Revisa Apocalipsis 20 14 al 15. Y luego el versículo 9 al 10 nos dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió, ¿qué cosa dice? Fuego del cielo. Y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Esto es un simbolismo. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sufrirán eternamente. Una vez más, en realidad lo que está diciendo es que el enemigo, el mal, la muerte serán destruidos completamente. No habla de una duración eterna, habla del castigo, la destrucción final, que su fin es definitivo y seguro y nunca más existirán por los siglos de los siglos. Para más información, Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 845 y 846. La Biblia es clara, apreciados amigos. Los impíos recibirán su recompensa porque decidieron seguir a Satanás y no a Jesús. Decidieron el camino del mal y no del bien. No se arrepintieron cuando Dios los tenía con los brazos abiertos diciéndole, ven hijo, no quiero tu perdición, quiero tu salvación. Y justamente el conflicto de los siglos nos habla que algunos serán destruidos como en un momento, mientras que otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos, y habiendo sido transferidos todos los pecados a Satanás, él tiene que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Y su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes él mismo engañó. Apreciados amigos, Satanás es la raíz y sus seguidores que son las ramas. Y esta va a ser la consumación final eterna de la maldad y el pecado. Y justamente cuando suceda todo esto, los santos, ¿qué van a decir? Se van a dar cuenta de cuán justo y misericordioso fue Dios con los malvados, con Satanás, con los ángeles, que les dio día a día oportunidad para arrepentirse. Y cuando sean consumados con el fuego y azufre,
serán destruidos para siempre. Y allí todos nosotros cantaremos amén, aleluya, reconociendo que Dios siempre fue justo desde el principio y su amor fue un amor insondable de principio a fin. Oh, apreciados amigos, ahora Satanás no quiere que se predique esto. Él, con esta doctrina que no es bíblica, ha hecho o ha generado incredulidad en la gente, ha creado escepticismo en la gente, rebelión en la gente, rechazo hacia Dios y a su palabra. Pero justamente Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos seamos salvos. Hay un versículo que me encanta y con este termino, en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ese destino no es para ti. Ese destino le pertenece al enemigo de nuestros hermanos, de nuestros padres, al diablo y Satanás y a sus ángeles. Pero a ti, ¿qué te toca? La corona de la vida eterna. Por esa razón, ¿qué debes hacer? Ya que ahora, ya que sabes que Dios no quiere destruirte, que Dios quiere salvarte, que Dios lo dio todo allí en la cruz. Él tomó sobre sí el mismo peso del pecado, de tu pecado, para ofrecerte vida eterna y darte una chance más, por eso estás vivo. Y para que sepas, ahora ya sabes que un día el mal será eliminado para siempre con fuego y azufre, pero hoy, mientras estás vivo, tienes el tiempo de la gracia. Hoy todavía puedes decidir en qué lado quieres estar. Al lado del fuego consumidor, que será como un escudo para nosotros y para los malos será como un fuego consumidor, eternamente destrucción. ¿Quieres elegir la vida que Dios te ofrece? ¿Quieres aceptar a Jesús, apartarte del pecado y caminar hoy con Él? No tienes que ser perfecto, solamente tienes que decidir entregarle tu vida a Dios tal como estás. Si en tu corazón hoy sientes que Dios te está llamando, dile: Señor, quiero estar contigo. Cuando todo el mal termine, quiero que me des la vida eterna y quiero tu perdón. ¿Cuántos queremos decir esto, Señor? Acepto tu amor, acepto tu perdón y hoy quiero caminar contigo. ¿Amén? ¿Acaso Dios quiere que seas consumido en el fuego eterno? No. El Señor quiere salvarte del pecado, que un día estés presente en ese bello lugar, en ese precioso lugar donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Y donde tú vas a decir con tus propias palabras que Dios es amor. Hoy puedes decir eso: Dios es amor. A pesar de todas las maldades que Satanás ha causado en este mundo, Dios es amor. Dios nunca quiere tu destrucción ni tu sufrimiento. Pero por amor a ti y a mí, el mal será destruido. ¿Quieres orar? Vamos a orar. Ábrele tu corazón a Dios en esta noche. Gracias te damos, Señor, porque en este día nos diste una linda promesa y esperanza de que tu fuego consumidor, fuego eterno, no es eterno por su duración. Es eterno porque proviene de ti y nadie lo va a poder apagar hasta que cumpla su propósito eterno de destruir al diablo y a sus ángeles y a todos aquellos que lo han rechazado, Padre. Mientras estamos vivos, tú nos ofreces tu perdón, tu salvación, tu gracia, Señor. Y por esa razón tú dijiste: vuelvo en breve, vuelvo pronto, y os prepararé un lugar allí en el cielo, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde tú estás, nosotros también estemos un día. Señor, tú nos abres tu corazón, nos abres tus brazos de amor, y oh Padre, ayúdanos a acercarnos a ti, sabiendo que nuestro final es la corona de la vida eterna. Gracias, Padre. Oramos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos, Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.